Sí, buenos días, Jimmy. Un saludo a usted y a toda esa gran cantidad de esos miles de televidentes que lo ven y que lo escuchan a usted. Le agradezco, doctor. Doctor Álvarez, mucho se ha hablado del Código de la Salud y me da la sensación de que los médicos necesitan un poquito más de espacio para pronunciarse sobre cosas que tienen directamente que ver con su trabajo. ¿Qué opinan ustedes en términos generales del Código de la Salud para luego entrar a lo puntual? Bueno, lo que primero tenemos que decir es que el Código Orgánico de la Salud se lo tiene que manejar de una manera técnica. Nosotros estamos contrarios y hemos rechazado la utilización del código desde hace algún tiempo y en la presente fecha de una manera política y dogmática. Si bien el código es un texto legal que tiene prácticamente 405 artículos, tiene disposiciones derogatorias, temporales, disposiciones reformatorias, etcétera. Es un texto que la mayor parte de sus artículos beneficia a la población y cumple los derechos que manifiesta la Constitución del 2008, se están plasmados ya en un código, la situación que no se tenía con la Ley Orgánica del Servicio Público al momento vigente. Entonces nosotros, como todo proceso de negociación, proceso de diálogo que tuvimos con el Ministerio de Salud Pública, con la Comisión de Salud de la Asamblea, tuvimos disensos y consensos. En los disensos, obviamente, estamos solicitando en el derecho constitucional que tiene el señor presidente, el colegislador, el veto parcial a los artículos que nosotros consideramos que le dan mucha función, un exceso de funciones a la autoridad sanitaria. A ver, comencemos, por ejemplo, para ir puntualizando. Ya los médicos, y usted me corrige si yo me equivoco, doctor, no pueden ejercer lo que se llama objeción de conciencia cuando llega alguna... Así es, ¿verdad? No. La objeción de conciencia está garantizada en la ley en el Código Orgánico de la Salud cuando sea necesario y cuando se la pueda aplicar. A eso voy. Donde nosotros estamos diciendo, y lo que hemos dicho es que ningún médico puede tener una objeción de conciencia en casos de emergencia. En la emergencia prima la situación de la salud del paciente, la acción del profesional de la salud tiene que primar en defender, proteger y salvar la vida de un paciente o de una paciente que se encuentra en un estado de indefensión en su salud y que acude por una emergencia. Eso no se puede permitir una objeción de conciencia en ese sentido porque crearía un nefasto precedente, porque usted estaría diciendo ahí, llega un paciente en emergencia y yo por mi objeción de conciencia, porque el paciente no tiene mi misma religión o porque yo soy testigo de Jehová y no puedo hacer una situación de transfusión de sangre, yo me objeto eso y no puedo atender esa emergencia. Eso no se puede hacer. Doctor, aunque se trate de un aborto en curso. Mire, eso hay que tomarlo de una manera técnica. El aborto en curso, lo que habla el artículo 201 es cuando una paciente viene por una emergencia, por un procedimiento que ya fue realizado o por un problema natural o un problema orgánico que ocasionó ese absceso, ese aborto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es en ese momento realizar lo primero que se hace en caso de un aborto en curso. Determinar la vitalidad del producto, es decir, del feto. Si el feto no tiene vitalidad, tenemos que atender y seguir el proceso. Si tiene vitalidad, obviamente tenemos que hacer dos situaciones emergentes. Tratar de salvar la vida de la madre y tratar de salvar la vida de ese producto. Entonces, ahí no hay ninguna inciso, ninguna palabra en que esté diciendo que usted va a llegar a una emergencia obstétrica y decir yo estoy en una emergencia, quiero que me hagan un aborto. No. Lo que se está atendiendo es el resultado de un proceso, ya sea empírico, provocado, o un proceso natural en el cual los médicos tenemos que proteger y salvar la vida tanto de la madre y si es necesario y si es posible, salvar la vida del producto. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, le saludo Omar Jaén. Hablando sobre este tema de las emergencias obstétricas, los sectores pro vida que están en contra del código aducen que esto abre la puerta a que pueda llegar una mujer que, digamos, tiene un sangrado y apalancándose en esto de la emergencia obstétrica, pedir que le hagan un aborto. ¿Es posible esto? ¿Abre la puerta el código para esta posibilidad? Nunca.
No se puede hacer eso, porque primeramente está vigente los artículos 147, 148, 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal que sanciona y que determina que en esos casos un aborto es un delito. Entonces, si una paciente llega o un sangrado y nosotros hemos detectado que con los exámenes realizados el feto tiene una capacidad vital, está vital, ese es el feto, está vital, es decir, tiene vida, lo que hacemos nosotros es tratar de salvar las dos vidas. En ninguno de los casos un profesional de la salud puede causar un aborto siempre que el feto esté con signos vitales. Esto está prohibido por el Código Orgánico Integral Penal y eso no está facultado en el 201. Esa es una situación que sale del contexto y del espíritu de la norma. Oiga, doctor, solamente una respuesta corta. ¿En serio ha habido casos en donde profesionales en la salud, por dogmas, se han negado a atender a una paciente mujer, en este caso, con una emergencia obstétrica? Se me hace difícil de concebir. Que tenga conocimiento, no. No he tenido conocimiento, no ha habido denuncias y no creo que los médicos estemos en esa posición. Por eso nosotros manifestamos. La objeción de conciencia en una emergencia no tiene razón de ser. Ya, doctor. Sí, siga, Omar, siga. Con respecto, para seguir con el tema de los artículos polémicos que se mencionan, el artículo 22 habla sobre este tema de la anticoncepción supuestamente sin el consentimiento de los padres de familia, que supuestamente va a llegar una niña de 12, 13 años a un centro de salud y va a decir, deme condones o deme, o no sé, póngame algún tipo de dispositivo anticonceptivo, y se lo va a hacer sin el consentimiento de los padres. ¿Va a ser así, doctor? No, en ningún lado está manifestando esa situación. Lo que dice en el numeral 4 dice recibir información suficiente, clara y completa a partir de los 12 años en cuanto a las decisiones médicas que los afectan o a las investigaciones en que participen de forma adicional la información que reciben los padres, madres o tutores legales. Los que ya tienen información, madres, padres y tutores legal. Esto está sobre las mismas. O sea, en ningún momento está diciendo que se da. Y hoy lo que se le está diciendo, y al último dice los demás derechos establecidos en la legislación. Un paciente tiene un derecho importante, es el derecho a decidir o no de su acción. Los niños y los adolescentes tienen tutores legales que norma ya también las leyes y los códigos civiles. Entonces, nosotros en este código no se ha reformado esas normas. A ver, doctor, otro caso que me permito ponerlo como un ejemplo. Llega al hospital X, a la emergencia, una menor de edad, víctima de violación, que tiene que ser atendida por el personal médico, y resulta que en el transcurso de esta operación o esta intervención, la joven les dice a los médicos que el violador está en la casa de ella, vive con ella. Mi pregunta es, los médicos, no sé si antes sí podían hacer el papel un poco de colaboradores de la justicia, informando ellos a la justicia para que intervenga. No sé si ahora han cambiado las cosas y ya no pueden hacerlo porque no pueden asumir el papel de fiscales. Me pregunto, ¿cómo procede un médico en este caso? Bueno, son cuestiones diferentes. Estamos hablando de una emergencia, de una violación, al cual se norma en el artículo 204 en casos que dice atención para casos de violencia. Es muy diferente a una situación de aborto. En el aborto, lo que nosotros, en el 201, en la atención de una emergencia obstétrica, lo que se está defendiendo es el derecho a la privacidad. Es decir, si una paciente llega con un aborto provocado, lo que nosotros tenemos que hacer es dar atención emergente y salvar la vida, no denunciar en ese momento. Ese es un derecho de confidencialidad. Pero si en la situación de la violación la paciente manifiesta que existe, que el violador o el acosador o el depredador es parte de la comunidad, puede ser en su familia, puede ser en su entorno social, la escuela, la iglesia, etcétera, etcétera. Ahí el médico tiene la obligación de manifestar a la justicia o a la policía, decir, mire, a mí me comunicaron esa situación porque no es una situación del derecho de confidencialidad por un problema de salud. Lo que la paciente le está diciendo, él está manifestando y quién sabe le está pidiendo incluso ayuda
porque le está diciendo, mire, el que me ocasionó este problema de violación, es mi padre, mi profesor, etcétera, quien sea lo que sea. Entonces el médico ahí sí tiene la obligación no solo legal, sino de moral de manifestar a la policía qué es lo que pasó. Y cualquiera de las situaciones de salud que hayan contenido en ese acto violento, en ese acto de violación, la justicia no tiene que preguntarle al médico, sino tiene que referirse a un documento médico legal que es la historia clínica. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es manifestando una situación delictiva de una persona que ocasionó ese problema de violación, pero estamos guardando, no le vamos a decir a la policía, encontramos tales y cosas. Lo que estamos es diciendo esa situación, y en caso de que la justicia, la fiscalía, el juzgado, el juez necesite un informe médico, obviamente se tienen que cumplir todos los requisitos judiciales para que el resultado o la acción que hizo el médico, lo que encontró en esa paciente violada, está documentada en la historia clínica, respetando la confidencialidad de la paciente también, porque no es tampoco vamos a victimizar a una paciente que ha tenido un proceso de violación. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que la mujer o el hombre que viene, porque tampoco no solamente son las mujeres esta violación, sino también los hombres, tienen el derecho a la confidencialidad y el derecho a no ser revictimizados, que es el problema que nosotros tenemos en estos casos infames de violación. Doctor, ¿qué cree usted que debería hacer el presidente Lenín Moreno con el Código de la Salud? Bueno, lo que nosotros estamos solicitando el día de hoy, la Federación Médica, a la cual nosotros somos parte, está enviando una carta al señor presidente en la que manifestamos que acogiéndonos a lo que norma la Constitución, solicitamos en su calidad de colegislador el veto parcial de los artículos que nosotros consideramos que se los debe mejorar y que no creemos conveniente para la situación de salud y para los derechos que tenemos los ecuatorianos para tener acceso a atención de calidad y calidez, que este código sea vetado totalmente. Y también estamos solicitando la presencia de los profesionales de la salud en las mesas de trabajo técnico para la reglamentación de esta norma, porque es otra cosa que más del 60% del Código Orgánico de la Salud tiene que ser reglamentado para su operatividad. Entonces, eso estamos diciendo. Creemos que el hecho de vetar completamente el código constituye un retroceso en los derechos, constituye un retroceso en el proceso de salud y sería una situación en que los afectados serían los millones de ecuatorianos que vivimos en el país. Entonces, doctor, son más técnicas los pedidos para el veto, más no estos artículos en donde supuestamente se atenta contra la vida. Usted lo dice, donde supuestamente se atenta a la vida. Lastimosamente, los foros que se están haciendo están obviamente invitados personalidades con mucho prestigio, con mucho conocimiento, pero están alejados a un conocimiento técnico. El Código de la Salud tiene que ser analizado de una manera técnica. Y si usted analiza una ley y no tiene el apoyo o la presencia de los actores fundamentales que somos los profesionales de la salud, ¿cómo se puede discutir un código de la salud con presencia de abogados, de religiosos, de personas de derechos humanos, de personas, de legisladores, dejando a un lado a la parte técnica? Y es por eso que existen estos sesgos en este tipo de cosas. Doctor, la última interrogante. ¿Cómo está la situación del sector de la salud? Aún estamos en media pandemia. Si bien ya en la próxima semana se acaba el estado de excepción, se van a relajar un poco las medidas en varias provincias del país. ¿Cuál es la situación del sector de la salud? ¿Cómo está la situación de los salarios? ¿Están al día? ¿Ya tienen los equipos que han venido peleando desde que arrancó esta pandemia, que han luchado desprotegidos en muchas ocasiones? ¿Cómo está la situación de la salud en estos momentos? Bueno, el estado de excepción que termine no quiere decir que la emergencia sanitaria finalice. La pandemia va a continuar, la pandemia no está solucionada, si bien hemos tenido una disminución aparente, momentánea de los casos, tenemos la espada de Damocles sobre nosotros en la cual puede aumentar. El sistema de salud en este momento se encuentra en pago. Vamos ya el 9 de septiembre y todavía no han sido cancelados los haberes del mes de agosto. Estamos esperando que se cancele
Existen unidades de atención en las cuales hay un déficit ya de insumos, déficit de medicamentos. Los equipos de protección, si bien lo tenemos, no son de calidad adecuada. El proceso todavía sigue crítico. Estas señales y falsas de seguridad que se está dando, lo único que ocasiona es que la población relaje las medidas de bioseguridad y tengamos un rebrote, un pico, una nueva ola, como lo tienen en otros países. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido. El peligro no ha pasado, el peligro es inminente. Tenemos que mantener las 3 normas básicas, los 3 elementos básicos, que es lo único que nos puede proteger: el distanciamiento social, la mascarilla y el lavado de manos. La población, la comunidad tiene que colaborar en ese sentido. Tenemos que ser responsables, disciplinados y solidarios entre todos los ecuatorianos para seguir adelante y que el proceso de transmisibilidad sea normal, sea lento, y tengamos un respiro en el sistema sanitario para poder brindar atención, no solamente a los pacientes COVID, porque estamos hablando solamente de COVID. El sistema de salud en este momento puede quedar en un proceso de saturación y colapso, porque ya empezamos a llegar a tener los pacientes que están en este momento ocultos, que son los pacientes con enfermedades crónicas que históricamente han tenido un alto índice de mortalidad y de morbilidad. Bien, muchas gracias al doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Que tenga usted un buen día, doctor. Muy agradecido por los minutos de su tiempo.